En este video se tratarán contenidos acerca del sistema nervioso periférico, específicamente los plexos braquial y lumbosacro de canino y felino. Para hablar del plexo braquial, en una primera instancia es importante conocer la intumescencia cervical, que corresponde a un engrosamiento de la médula espinal a nivel de las vértebras cervical 6 y torácica 2. El plexo braquial entonces es un conjunto de nervios que emergen desde la intumescencia cervical y participan entonces los ramos ventrales de los nervios espinales C6 a T1, siendo inconstante la participación del nervio torácico 2. El plexo braquial entonces emerge hacia la región braquial por medio del hueco axilar, que corresponde a un espacio ubicado inmediatamente ventral a los músculos escaleno, inmediatamente craneal al primer par de costillas e inmediatamente dorsal a los músculos pectorales. Entonces la región que se está demarcando en color amarillo corresponde al hueco axilar, lugar en donde emerge el plexo braquial. Dependiendo de la musculatura que inerve el plexo braquial, se hablará de una inervación extrínseca y de una inervación intrínseca. En el caso de la inervación extrínseca, es decir, los nervios que llegan a los músculos extrínsecos del miembro torácico, comprenderá a los músculos que corresponden, ¿cierto?, al brachiocefálico, pectoral superficial, serrato ventral torácico, dorsal ancho, cutáneo del tronco y pectoral profundo. En el caso del músculo brachiocefálico, este músculo será inervado motoramente por el nervio brachiocefálico, mientras que los nervios pectorales craneales y caudales inervarán motoramente a los músculos pectoral superficial y pectoral profundo respectivamente. Desde profundo a superficial, los nervios torácico largo, tóraco dorsal y torácico lateral inervarán motoramente a los músculos serrato ventral torácico, dorsal ancho y cutáneo del tronco. De la imagen que se ve en esta diapositiva, se puede identificar el nervio brachiocefálico que va al músculo brachiocefálico para inervarlo motoramente. Se puede identificar también el nervio pectoral craneal que inervará el pectoral superficial. Se ven también los nervios pectorales caudales que inervarán en este caso el músculo pectoral profundo. También se puede ver el nervio tóraco-dorsal, que normalmente va acompañado de la arteria del mismo nombre para inervar el músculo dorsal ancho en el caso del nervio e irrigar en el caso de la arteria. Y se ve también el nervio torácico lateral, que corresponde, ¿cierto?, al nervio que llegará al músculo cutáneo del tronco. En cuanto a la inervación intrínseca del miembro torácico, se evidenciará la existencia de nervios asociados a los músculos intrínsecos del miembro torácico, donde se observará el nervio supraescapular, que inerva motoramente a los músculos supraespinoso e infraespinoso. El nervio subescapular inerva motoramente al músculo del mismo nombre. El nervio axilar tendrá un ramo sensitivo para la cara lateral de la región braquial y también va a tener un ramo sensitivo para la cara craneal de la región antebraquial. Además, el nervio axilar inervará motoramente a los músculos laterales de la escápula, vale decir teres mayor, teres menor y deltoides. También ahora el nervio músculo cutáneo inervará sensitivamente a el nervio, en este caso a la cara antebraquial medial, con el nervio antebraquial cutáneo medial. También se describirá la inervación motora del nervio músculo cutáneo para los músculos
flexores, principalmente de la articulación del codo, como lo son el músculo braquial y bíceps braquial. Además, inervará al músculo coracobraquial. El nervio radial se caracteriza por presentar en la cara, en este caso medial de la región braquial, haces nerviosos bastante grandes que ingresan a las cabezas del tríceps braquial, inervando motoramente a este músculo. También inervan motoramente a otros músculos extensores de la articulación del codo, como lo son el músculo tensor de la fascia antebraquial y el músculo ancóneo. A nivel del antebrazo, el nervio radial se subdivide en un ramo sensitivo que se divide en dos, que corresponden a los nervios antebraquiales cutáneos, craneal y lateral. El nervio antebraquial cutáneo craneal también se denomina como antebraquial cutáneo medial. En cualquier caso, estos nervios antebraquiales cutáneos van acompañando a la vena cefálica por medial y lateral. Lo que hace en este caso, o lo que representa para la venopunción de la vena cefálica, estructuras a tener en consideración al momento de realizar este procedimiento. También a nivel del antebrazo, además de los ramos sensitivos, vamos a ver que el nervio radial presenta ramos motores para los músculos extensores de la articulación y de los dedos, como lo son el músculo extensor radial del carpo, el extensor digital común, extensor digital lateral, ulnar lateral, además de los músculos supinador y abductor largo del dedo 1. El nervio mediano presenta un ramo palmar que es sensitivo para la región de la mano. Además, el nervio, en este caso anterior que nombramos, el nervio radial, y además el nervio músculo cutáneo junto incluso con el nervio ulnar. Estos cuatro nervios, músculo cutáneo, radial, mediano y ulnar, presentan inervación sensitiva para la región de la mano, vale decir, aferencias somáticas para la región de la mano. Volviendo con el nervio mediano, entonces, es importante mencionar que este nervio presenta ramos motores para los músculos flexores del carpo y de los dedos, como lo son el flexor radial del carpo, flexor digital superficial, flexor digital profundo, además de los músculos pronador teres y pronador cuadrado. Además, ahora el nervio ulnar presenta entonces, además de los ramos sensitivos mencionados, ¿cierto? Y descritos en el cuadro, presenta ramos motores para el antebrazo que corresponden, ¿cierto?, a inervación motora para los músculos flexores del carpo y de los dedos, como lo son el músculo flexor ulnar del carpo, flexor digital profundo, y en la mano para los músculos interóseo y lumbricales. En esta imagen entonces ahora se pueden distinguir los nervios subescapular. Se puede distinguir también en este caso el nervio supraescapular, que está en este caso asociado a los músculos laterales de la escápula. Vemos también que tenemos el nervio axilar, que está asociado a la articulación escápulo-humeral. Y vamos a ver que este nervio, el nervio axilar, se ve en este caso ingresando entre el músculo subescapular y el músculo redondo mayor. Se ve también el nervio radial, que corresponde a haces nerviosos bastante grandes que ingresan a las cabezas del tríceps braquial. Luego, una vez que este nervio ingresa a las cabezas del tríceps, se ve su división a nivel. Acá en esta vista medial de la región braquial se puede distinguir, ¿cierto?, la inervación en relación a la irrigación, donde en el centro con color rojo se puede observar la arteria braquial, mientras que craneal a esta arteria se encuentra el nervio músculo cutáneo. Inmediatamente caudal a la arteria braquial se encuentra el nervio mediano, y caudal al nervio mediano se encuentra el nervio ulnar. Este nervio ulnar se caracteriza por llegar a la región olecraneana, vale decir, a la cara caudal de la región de la articulación del codo. En la siguiente imagen se puede observar cómo el nervio radial se subdivide en
dos ramos nerviosos, un ramo profundo que corresponde al ramo motor para los músculos extensores del carpo y de los dedos, y se ve también la división en los ramos superficiales que son los antebraquiales cutáneos medial y lateral, que van acompañando a la vena safena en el antebrazo. Con respecto al plexo lumbosacro, es importante considerar que son nervios que van desde L3 a L7 y desde S6 a S3. Entonces estos son los nervios que van a formar parte del plexo lumbosacro, vale decir L3, L4, L5, L6, L7, S1, S2 y S3. Este plexo lumbosacro emerge desde la intumescencia lumbar, que es el engrosamiento de la médula espinal a nivel de L5 y S1. Luego de la intumescencia lumbar se describe entre S2 y la coxigia 5 el cono medular, que corresponde en este caso a la disminución parcial o gradual, perdón, de diámetro de la médula espinal, que se ubica entonces entre S2 y la coxigia 5. También se puede identificar el filum terminal, que corresponde a la dura madre, corresponde a filamentos de tejido glial y ependimario, que se extienden más allá de la médula espinal, ingresando entonces a las vértebras coxigias. Y también se pueden describir, ¿cierto?, que acompañando al filum terminal se encuentra la cauda equina, que son múltiples nervios que emergen desde el cono medular y que terminan ingresando, ¿cierto?, a las vértebras coxigias. Ahora, esquemáticamente, si se divide, ¿cierto?, el miembro pélvico en las regiones glútea y cluneal, en las regiones femoral, crural o de la pierna y región del pie, se pueden entonces identificar los ramos del plexo lumbosacro, donde en una primera instancia aparece el tronco lumbosacro, que son los ramos nerviosos de L6, L7 y S1. Este tronco lumbosacro avanza, ¿cierto?, hacia caudal y emite un nervio glúteo craneal que inerva el músculo glúteo medio. Se ve también el músculo glúteo caudal que inerva el músculo glúteo superficial. Además, se ve en este caso los nervios rotadores, que son ramos nerviosos de los nervios sacrales 2 y 3, que en este caso inervan a los músculos rotadores que corresponden al obturador interno, obturador externo, gemelo craneal y gemelo caudal. Luego, una vez que este tronco lumbosacro pasa desde las regiones glútea y cluneal a la región femoral, se convierte, o vale decir cambia de nombre, a nervio isquiático. Este nervio isquiático es bastante grande, es muy fácil identificarlo, discurre, ¿cierto?, desde proximal a distal entre el músculo bíceps femoral, y el músculo obturador mayor y corto. También acá se puede distinguir los primeros ramos del nervio isquiático, que son los ramos motores para los músculos isquiotibiales, vale decir semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral. Luego se ven entonces ramos sensitivos del nervio isquiático. El primero es el nervio sural cutáneo lateral, el segundo es el nervio sural cutáneo caudal proximal. Ambos van proyectados hacia caudal y son ramos sensitivos del nervio isquiático. Luego se ve un tercer nervio sural cutáneo, en este caso caudal distal, que ya corresponde a un ramo del nervio tibial. Luego entonces acá en este esquema se ve como el nervio isquiático, ¿ya?, se divide en un nervio fibular común y en un nervio tibial. Acá entonces se ve como el nervio sural cutáneo caudal distal emerge desde el nervio tibial. Ahora sí, retomamos el nervio fibular común. Se puede ver que este nervio fibular común se divide en un nervio fibular superficial y en un nervio fibular profundo. Ambos nervios van a llegar, ¿cierto?, a entregar las eferencias somáticas, vale decir, a entregar inervación motora para los músculos de la región cráneo-lateral de la tibia.
También acá los nervios fibulares profundo y superficial entregarán nervios metatarsales dorsales y nervios digitales dorsales comunes, que en este caso son sensitivos, ¿cierto?, para los dedos. El nervio tibial va a ser en este caso el encargado de inervar motoramente los músculos caudales de la región tibial y va a entregar también inervación sensitiva como nervio plantar lateral y nervio plantar medial, que a su vez estos nervios, ¿cierto?, van a entregar inervación para el metatarso y los dedos. Acá en este esquema pueden distinguirse los nervios que llegan a la pared abdominal por lateral, que son el nervio T13 o nervio torácico lateral, el nervio L1 que corresponde al nervio ilio hipogástrico craneal, L2 que es el nervio ilio hipogástrico caudal y en este caso el L3 que es el nervio ilio inguinal. Estos son los nervios entonces encargados de inervar la pared abdominal en su superficie lateral. Además acá es importante identificar el nervio femoral que corresponde a este nervio de acá. Este nervio femoral se va a formar por los ramos de L4 y L5, donde este nervio femoral, ¿cierto?, le va a dar inervación motora a los músculos extensores de la articulación genual o a los músculos craneales de la región femoral, vale decir, el músculo cuádriceps femoral, el músculo sartorio y el músculo tensor de la fascia lata. En este esquema también puede distinguirse, ¿cierto?, destacado entonces con color azul, se va a destacar en este caso el nervio femoral. Este nervio femoral entonces se forma por los ramos nerviosos de L4 y L5. También es importante considerar que el nervio femoral presenta un ramo sensitivo que corresponde al nervio safeno, que se encontrará clínicamente, ¿cierto?, en el trígono femoral junto con la arteria femoral y con la vena femoral. En este esquema entonces se puede identificar el nervio isquiático con los ramos motores para los músculos isquiotibiales, con el nervio sural cutáneo lateral y el nervio sural cutáneo caudal proximal. Luego se ve entonces la división del nervio isquiático en un nervio tibial que ingresa a la cara caudal de la tibia y un nervio fibular común que luego se divide en un nervio fibular superficial y un nervio fibular profundo.